Buen día para todos. Hoy vamos a mirar cómo se hace un análisis textual en SPAD. El análisis textual es muy útil porque me permite analizar información que ha sido digitada libremente por los encuestados, por las unidades experimentales y que digamos no están parametrizadas. Entonces, aquí por ejemplo, para este caso, esto es una base de datos de unas personas a las que se les preguntó qué palabra asociaría a la ciudad de Bogotá. ¿Qué palabra? Entonces, por supuesto, pues cada uno escribió libremente una palabra o más. Y entonces, pues no es posible parametrizar todas las posibles respuestas. Entonces, por eso es muy útil el análisis textual que hace SPAD. Vamos a ver cómo SPAD nos permite analizar esta información. Entonces aquí tengo las respuestas de los individuos. SPAD me pide que agregue una variable numérica que he titulado num, o pueden escribirle numérica o lo que quieran, y el valor no importa. Pueden escribir ahí cualquier número. Yo escribí unos y dos, pero eso no afecta el análisis. El siguiente paso es convertir ese archivo que tengo en Excel en un texto delimitado por tabulaciones, ¿no? Entonces le doy archivo, guardar como, y le digo entonces que me lo guarde con texto delimitado por tabulaciones y le doy guardar. Bien, entonces ahora voy a cerrar este archivo de Excel y voy a ir a SPAD. Entonces desde SPAD voy al menú base y le digo que quiero importar un archivo ASCII. Entonces, SPAD me va a pedir nombre para absolutamente cualquier proceso que haga, entonces me va a pedir nombre de la importación, nombre del archivo, nombre de la base, nombre de la ejecución, etcétera. Entonces, hay que tener mucho orden con eso. Entonces, aquí llamémoslo importación 2, porque ya está importación 1. Bien, y le digo el archivo que quiero importar, que es el archivo de texto delimitado por tabulaciones que acabé de guardar desde Excel. Bien, los separadores son por tabulación porque así están guardados. O si ustedes tienen los datos en otro tipo de archivos en donde los datos se separan con otro símbolo, con punto y coma, con espacio o con otro símbolo, indicarle aquí cuál es ese símbolo, ¿listo? Y bueno, vamos a darle aquí en siguiente. Acá es importante indicar cuál es la variable textual. La columna palabras Bogotá va a ser la variable textual que quiero analizar y esta es una variable numérica adicional. Le doy ejecutar y me va a pedir el nombre de la base de datos. Entonces voy a decirle que se llama base 1. Bien, ahí ya está la importación completa. Entonces ya creo un archivo llamado base 1 que es el que voy a utilizar para analizar en SPAD. Entonces voy a cerrar acá y doy doble clic acá en el mapa de análisis y entonces aquí me pide qué base quiero utilizar para el análisis. Entonces voy a ubicar esa base que acabo de crear con esa importación que hice, que la llamé base 1. Ahora voy a modelo y le digo acá archivo predefinido, análisis textual, y vamos a utilizar la más básica por ahora, que es construcción de un vocabulario. Digamos, esto me va a dar únicamente una idea de frecuencias, es un análisis muy sencillo, muy básico, pero va a servir muchísimo, sobre todo para estudios de mercadeo, ciencias sociales, etc. Entonces, aquí hay una etapa que es el análisis de palabras y otro que es el análisis de frases. Entonces, por ahora vamos a utilizar el análisis de palabras. El de frases es bastante similar, pero lo veremos en otro video.
Bien, entonces vamos a dar clic derecho en esa primera etapa del análisis y vamos a ajustarle los parámetros. Entonces, la variable que voy a analizar es, por supuesto, la variable textual, que es palabras Bogotá. La selecciono y aquí en la pestaña vocabulario de las palabras voy a señalar, es importante seleccionar esta opción, todo en minúsculas no acentuadas. Es decir, que si, por ejemplo, SPAD en los datos encontró café con tilde y café sin tilde, no los tome como datos de categorías distintas, sino datos de la misma categoría y los agrupe sus frecuencias. Lo mismo si encuentra café la primera con mayúscula y café la primera con minúscula, no los tome como categorías distintas, sino como datos de la misma categoría. ¿Listo? Entonces es importante seleccionar esta opción y le damos OK. Ya está listo para ejecutar el análisis, entonces le damos clic derecho, ejecutar método. Y me pide entonces guardar el archivo y ponerle un nombre a ese guardado. Entonces vamos a decirle análisis textual 1. Y ahora el título del análisis. Entonces, análisis 1. Bien, ahora sí ejecuta. Y acá me genera un primer reporte, ¿no? Este es un primer reporte que hace. Vamos a dar clic derecho, clic normal en esta última categoría y doble clic en el último documento. Y acá entonces me aparece ordenado por frecuencias, de mayor a menor, las palabras que las personas más escribieron o más asociaron a Bogotá. Entonces, la más asociada a Bogotá es la palabra historia. Le sigue arte, antigüedad, oro, nacional, museo, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, pues esto contiene ciertos errores de análisis, ¿no? Por ejemplo, la palabra del no es algo, es un conector que no lo puedo asociar a una palabra que hayan escrito sobre Bogotá. Entonces, hay que editar eso. Por ejemplo, acá escribieron historia con D. Entonces, hay que sumarla a la categoría de historia. No se puede dejar como historia porque esa palabra no existe. Esculturas y escultura es la misma categoría, entonces hay que agrupar sus frecuencias. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí en ABC este es el glosario de palabras que encontró SPAD. Entonces, por ejemplo, el del no es una palabra pertinente para el análisis, entonces doy clic derecho y le digo suprimir. Escultura y esculturas hacen parte de la misma categoría. Entonces, ¿cómo hago para agruparle las frecuencias? Entonces, voy a tomar la palabra escultura y le digo que esa es la palabra raíz. Y entonces señalo escultura y esculturas, doy clic derecho y le digo que son equivalentes y acá confirmo. Entonces observen que al confirmar, ahora esculturas y escultura se agrupan en una sola y entonces queda una sola palabra con dos frecuencias, que es lo correcto. Por ejemplo, exhibición y exhibe lo podríamos clasificar en una misma categoría, entonces vamos a hacer lo mismo. Equivalentes, confirmamos acá. Historia, historiadores, etc. Entonces los vamos a agrupar con la categoría historia. Esta es la raíz y todas estas son equivalentes. Validamos. Bueno. Bien, yo creo que hasta ahí. Y entonces ahora esos análisis los podemos exportar a Excel. Entonces damos clic ahí en el simbolito de Excel
Y aquí entonces nos aparece nuevamente el análisis. Aquí hay otra palabra, cultura cultural. Bien. Entonces vamos a guardar esos cambios que hemos hecho. Y aquí hay otra palabra, cultura cultural. Entonces vamos a decirle que esto es una raíz y vamos a fusionarla aquí. Perfecto, listo. Ahora sí. Entonces vamos a darle guardar y que me exporte a Excel. Bien, entonces al hacer eso, ahora me aparece el análisis corregido. Ya no está cultura y cultural, sino ambas agrupadas en la misma categoría. Ya no está del, por ejemplo. Y entonces ahora sí puedo analizarlas por frecuencia. Entonces selecciono todo, le doy ordenar y filtrar, orden personalizado, voy a ordenar por frecuencia, de mayor a menor. Y entonces aquí encuentro nuevamente que la palabra más asociada a Bogotá, con una frecuencia de 15, es historia, le sigue arte con 8, antigüedad con 6, oro, cultura con 5, nacional con 5, museo, etc.